Hola de nuevo, Miriam. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, siempre un gusto hablar con vos y escuchar, bueno, aprender de tu conocimiento y todo, tu experiencia. Eh, lo que me gustaría preguntarte hoy es algo muy parecido al último video. En el último video hablamos de consejos para hombres para bailar más con gentileza según las tradiciones de las milongas de antes, de Buenos Aires. Pero los hombres tienen mucha responsabilidad en nuestro baile, ¿no? Pero las mujeres también, porque como dicen en inglés, hay que tener dos personas para bailar tango, para bailar tango, pero la mujer tiene su propia responsabilidad. Y además vos sos una mujer y bailaste como una mujer durante tantas décadas, entonces supongo que a vos te apasiona bastante eso de decirle en tus clases a las chicas cómo es el comportamiento correcto, ¿no? En varios sentidos. Bueno, me gustaría preguntarte sobre eso en esta ocasión. Sí, cómo no, sí, sí, realmente hay cosas para decir, sobre todo hoy, que antes por ahí no eran necesarias porque estaba como incluidas en la forma de ser social, ¿no? Pero hoy por hoy creo que hay que recordar algunas cosas, y en el baile, sobre todo, la mujer tiene un rol importante, es la mitad de lo que es el baile. O sea, el hombre tiene su rol de guiar, pero la mujer de seguir. Y también no es algo sencillo porque la mujer se tiene que adaptar a eh, distintas formas, distintos cuerpos, distintas personalidades. El hombre no, el hombre baila a su manera de una sola forma. En cambio, la mujer se tiene que adaptar a cada uno diferente. Y para eso tiene que tener una información en el cuerpo, tener mucha ductilidad. Esa es la palabra justa, ductilidad. No la tienen que andar necesariamente acarreando, ¿no? La mujer sigue naturalmente y va haciendo cosas. Y, pero nunca bailar sola, que eso también lo veo ahora, con tal de lucirse y de hacerse las bailarinas de escenario, en la pista volean solas sin marca. Y eso no puede pasar. Eso es algo que no debe pasar en la pista de baile tradicional. Si uno está en un club o si está en una milonga, igualmente me parece que tampoco se puede hacer porque hay gente alrededor. Entonces, por respeto y por cuidado del otro, no se puede levantar los pies, que el taco es un arma. Yo he visto salir de la pista chicas tajeadas en su pierna, chorreando sangre literalmente y manchando como si le hubieran degollado a alguien. Pero realmente eso pasa porque la mujer volea sola, sin marca. Eh, o baila con un hombre que no sabe marcar y le marca en una forma desmedida un boleo. El hombre que marca puede marcar un boleo, pero abajo. Cuando hay mucha gente, si hay un pequeño espacio, abajo, corto. Y el taco de las chicas, esto es fundamental que lo sepan, por lo menos que lo sepan. En la pista de baile, el taco, cuando se volea, no va hacia afuera, sino va orientado hacia abajo, hacia el suelo, cosa de que si hay algún roce o algún contacto no querido, se choca nada más que los talones, no el filo, suponiendo que haya un accidente. Nunca se va a lastimar a nadie, porque ya uno percibe el contacto del otro y toca el zapato, la parte del talón, nunca el taco, pero si el taco está para afuera, obviamente cuando chocas, chocas con la punta. Y ahí es donde lastimás, rompes pantalones, desastre, porque el taco es un arma. Antes el taco era un poquito, yo lo uso, el taco un poco más grueso, que es el taco de tango. Ahora se usa ese taco, no sé, muy finito, que es más bien para vestir, que es muy bonito, pero para bailar no sirve.
Para bailar la mujer que camina para atrás tiene que tener un poco de base en el tango. Pero bueno, son gustos. Pero sí, eso es, lo quiero rescatar porque lo estoy viendo muy seguido en las milongas y he visto muchos accidentes, muchísimo. Y creo que nadie los enseña o nadie los ha aprendido, porque también esa es otra. Se largan a bailar sin saber y se lo permiten. Entonces, si alguien se lo permite, o sea, la persona sigue con su ignorancia. Entonces, cuando alguien lo frena y dice, no, así no es, entonces uno aprende. Pero lo estoy viendo muy seguido. No es a tierra, bailan, antes de pasar pegan un boleo y pasan la pierna. Eso es muy peligroso en una pista llena. No. Primero que no sé de dónde salió ese paso. Alguien lo inventó y no es parte del tango tradicional. El tango es a tierra, marcando los tiempos, y todo esa tierra, nunca se levantan los pies. Y el boleo es muy distinto al que hacen ahora, que es el del clásico. El baile clásico se caracteriza por esa cosa estilizada, ¿no? De estirar muy bien el empeine, o de show, ¿no? Que se estira muy bien el empeine y demás. Y en el tango se estira, pero solamente cuando uno va a caminar. Pero si uno tiene que bolear, no es el boleo tipo patada de burro, que es lo que hacen ahora. Hacen una patada así para arriba, y en realidad es como un cuatro. Se coloca la otra pierna en la rodilla y se volea así, de este lado, así. Pero con el pie casi flexionado, sin estirar. Ese es el boleo real de tango. Pero está perdido, nadie lo hace porque es como que se cambió el concepto. Si uno no hace los pasos de las danzas, como puede ser el clásico, que es la que más influyó en el tango, es como que está mal hecho. Y no es así, no es así. Los pasos de tango son muy específicos y se han cambiado, porque ya te digo, esta influencia que vino ya desde los 90, que es muy lindo, pero creó mucha confusión, muchísima confusión, y bueno, la gente joven seguía aceptó a eso, ¿no? Y quiso eso, y lo incluyó para la pista, y bueno, no es así. Entonces, bueno, prefiero, por lo menos, a lo mejor alguien lo escucha y se da cuenta que no se debe hacer. Que si tiene espacio y lo quiere hacer, bueno, pero normalmente no hay espacio en milongas. Y tampoco pertenece a un movimiento de tango. El bolero de tango es diferente al que yo veo que se hace ahora. O imitan algo que tiene que ver con el show. Es más, hay muchas cosas que veo que, no sé, Sí, de sí. repente veo a una de las chicas, viste las chicas, pero lo he visto en varias. Es como que quedan con la patita así para arriba y después vuelven. ¿Qué es eso? No sé. Y bueno, la verdad que no entiendo de dónde salió eso, porque nunca jamás se queda con la patita para arriba suelta, sin ningún sentido, ni musical, ni estético menos. Parece que uno levanta la patita como, no sé, Sí, es como lo... una cosa que levanta sí, así la patita que no tiene ton ni son eso. Pero lo sí. he visto que lo hacen. Así que bueno, hay muchas cosas que se han agregado al tango y no tienen nada que ver. Pero bueno, el tema de los boleros lo quiero rescatar porque es peligroso y además hay otra forma que se hace el boleo en pista. Y además el hombre que es avesado sabe cuándo mandar un boleo y de qué altura y longitud es el boleo que quiere marcar. O sea, este nivel es el que uno aspira a encontrar en un hombre cuando el tango, ¿no? Pero no hay, porque los hombres prácticamente no saben marcar. Entonces, o no marcan o les tenés que adivinar o lo haces por tu cuenta,
pero bueno. Y hay chicas que también hacen por su cuenta, pero lo hacen mal. Y, y daña. Eso es Sí, peligroso, sí, daña. sí. Bueno, si se tomaran el tiempo necesario como para aprender, hay un montón de detalles que son muy importantes en el tango. No es solamente hacerlo a pasitos y girar como un trompo este, no sé, y no es solo eso. Hay un montón de cosas que tienen que ver con un baile social, porque yo no estoy sola en un escenario, estoy compartiendo la pista con un montón de gente. Entonces hay que tener cierto respeto y cuidado. Y bueno, hoy no pasa eso. Hoy es Y, como que qué- andan fruta. Así que bueno, sí. es así. ¿Y Eh, qué aspectos hay más para las mujeres? Para... para la mujer, bueno, por ejemplo, también lo veo que están, eh, más que nada por ahí las chicas que recién empiezan y que son de afuera, porque la mayoría espera. Pero veo que muchas todavía se levantan, cuando alguien las saca a bailar, se levantan y van a la pista. No, tienen que esperar sentadas hasta que el hombre venga y llegue, porque por ahí bueno, lo vi que ha pasado, que no era para ella, era para la persona de atrás o la de al lado. Sí, Y ella queda pagando ahí. Viste que sí, es horrible eso. Primero que no sé, entonces uno tiene que acompañar la mirada, cuando alguien lo saca, acompañarlo con la mirada que está viniendo. Entonces, cuando estás cerca y lo tenés acá, ahí recién te levantas. El hombre normalmente te ofrece la mano cuando llega. Entonces te ofrece la mano y bueno, vos te levantas y vas. Pero nunca antes, porque por ahí vos crees que para uno y es para la del costado. sí, Entonces, ¿para qué arriesgarse? Aparte queda feo. Y el hombre lo mismo. No puede ir a la mesa a sacar a la... no, Tiene que cabecear porque la mujer elige y el hombre también elige. Elige las tandas, elige con quién bailar cada tanda. Hay orquestas que uno prefiere bailar con determinada persona, otra orquesta con otro, y seguramente al hombre le pasa igual. Entonces, bueno, hay que esperar. Esas son sutilezas que tiene el tango, que tiene el tango tradicional. Pues hay otras cosas que no es el tango tradicional, es otra cosa. No sé qué es, pero es otra cosa. No podemos incluir en el tango tradicional. Yo hablo específicamente de eso. Y en general las chicas siempre están muy bien arregladas, o sea, no hay que hacer ninguna llamada de atención como los hombres, ¿no? Que son un poquito más abandonados. No, las chicas siempre bien. Lo que sí también se ha perdido esa cosa de delicadeza. Eh, Antes llegábamos a la milonga ya con los zapatos puestos. O sea, andábamos por la calle con el mismo zapato que llegábamos a la milonga. Hoy, que si bien está bueno porque uno puede cambiarse el calzado, entonces está más cómodo andando por la calle y llevar los zapatos de tango en una bolsita. Eso es algo que vino de afuera, no estaba acá. mm, Eso lo trajeron los extranjeros, las extranjeras y extranjeros, que llegaban y se cambiaban los zapatos en las prácticas. En Cochabamba 444, bueno. Y bueno, medio como que uno lo adoptó. Pero también me parece que no hay que perder la delicadeza. Hay lugares, hay baños y normalmente siempre hay algún rincón, una sí, silla, donde uno puede quitarse los zapatos, cambiárselos discretamente y lavarse las manos, pues en el baño o algo. Agarrar el pie. Y además también por una cuestión de espacio, además de la delicadeza. Normalmente hay tres en una mesita chiquita. Y claro, viene alguien con los zapatos y te deja todos los zapatos desparramados abajo de la mesa. Muy desagradable. Realmente es muy desagradable. Sentir el olor del zapato de otra persona ahí desparramado, ¿viste? Ni siquiera lo he puesto bien, ¿viste? Todo así tirado como nada. Eso es muy desagradable. Entonces, bueno, creo que hay que rescatar eso. Las chicas no pueden hacer eso. Si hay lugar para
cambiarse los zapatos cuando uno llega. En algunos clubes o lugares había un cartel, los zapatos se cambian en el baño. Sí, Fíjate a lo que se ha llegado, una cosa de sí, sentido común, de una cosa de respeto, ¿viste? sí, De una cosa yo lo íntima recuerdo, prácticamente. sí, Claro, pues es una cosa íntima, los zapatos, los pies, ¿viste? Tenés que andar cambiando ahí delante de todo el mundo, ¿viste? Que encima ocupás más espacio, te chocas con la mesa, el vaso, ¿viste? Es una cosa. Y además después lo dejas tirado, abajo de la mesa, que lo pateen los otros. No, no, no es así. Llegás, saludás, sacás la entrada, no sé qué. Vas al baño, te cambias los zapatos, te lavas las manos, pones los zapatos en la bolsita, lo pones en el guardarropa. sí, Hay un guardarropa, normalmente hay, por ahí, pero no sé si la Nacional no tiene. Pero igual lo pones en una bolsita, no lo dejás tirado abajo de la mesa donde hay otras personas. Y eso es una cuestión de, no sé, de pulcritud, no sé cómo decirlo, es algo de femenino, ¿viste? Un detalle de que tiene que estar. Este, entonces, bueno, lo veo mucho, esa falta de respeto por, por el otro, ¿no? Y también las chicas, que el otro día también lo tuve que decir, porque estábamos en un lugar y había una de las chicas que estaba en un lugar un poco incómodo, estaba lleno, y estaba casi en el pasillo, ya te digo, las mesas son chiquitas, y vino una chica de afuera, viste, que parecía que hubiera bajado de la montaña, porque trajo dos mochilas enormes, más, en serio, ok, no te miento, dos mochilas enormes, viste, y se cambió los zapatos, y dejó los zapatos, y dejó todo bajo la mesa. Claro, no trae, y estaba así en la silla y abajo todo este bulto de cartera, dejan la cartera, el bulto, los zapatos, y la otra, viste, se le pasaban por atrás. Y digo, ¿eso es tuyo? Le pregunté a la chica. "No". Le digo, ¿es tuyo? No, no, no era. Se quedaba la otra chica. Entonces cuando vino la otra chica le digo, perdóname, digo, ¿eso es tuyo? Sí, sí, sí. Y digo, hay un guardarropas allá. No, no, no importa. Sí importa, le digo, porque molesta. Chan, agarró, me entendió, ¿eh? Extranjero no habla castellano, pero me entendió. Agarró sus cositas, su bolsaje, sus zapatos y la mandé al guardarropa. sí, 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 Y no es cosa de sentido común y de respeto. No sí, sí, tendría sí, que pasar eso. No eh, tendría que pasar. no, 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 Pero sin embargo pasa y uno a veces está en una situación que si no le digo nada y me banco la incomodidad, y también me parece que ella también se tiene que dar cuenta. Y si no se da cuenta, tiene que haber alguien que se lo diga sí, para aprender. sí, Porque a mí me gustaría que si yo me estoy equivocando, que alguien me diga, mira, esto se hace de esta manera. Gracias. Pero bueno, parece que hoy hay que afirmar cosas que normalmente uno las da por recontra sabidas o que están en la educación básica de cualquier sí, persona. Pero bueno, hoy por hoy hay que rescatar esas cosas básicas de sentido común para estar en la sociedad, ¿no? Tan chiquita como es una milonga. sí, Y bueno, eso también a las chicas, porque lo veo tanto en extranjeras como en chicas de acá. sí, Eh, Digo, ¿cómo puede ser? Que si no hubiera lugar todavía, pero hay lugar. Si no te sentás en un rincón, te cambias los zapatos y llegas a la mesa con la bolsita, lo colgás en la silla y listo, ya está, en la cartera. Así que bueno, por eso hay tantas cosas que se han como perdido o hay que rescatar de nuevo. No sé, sí, realmente es muy sí, loco. sí, está, la verdad que está bien darse cuenta de las cosas que podrían molestar al otro, Claro, una cosa de respeto. como eso Y- del olor de los zapatos, pero eso sí, claro, sí. es porque Más que nada normalmente, cuando hace 35 grados, ¿no? Es como pero que sí, sí, claro, sí, pero sí, seguro, ¿no? ¿Viste por qué uno tiene que estar?
encima uno se para pateando zapatos ajenos, o tratando de que, o lo pateás sin querer y tenés que tirárselo para adentro para que... ¿Por qué? sí. Sí, por eso antes venía ya uno vestido impecable. Si tenía que caminar 10 cuadras con el taco 9, tenía que caminar 10 cuadras con el taco 9 y con un tajo de pollera en pleno invierno. Pero no se Era, daña el zapato de baile si... no, por lo menos si son de baile, se dañan. Yo tengo zapatos que me cansé de usarlos, me cansé de usarlos. Y te digo la verdad, los regalé porque me cansé de usarlos, pero estaban impecables, ni la chapita se le cambió al zapato realmente de baile. Se arruinan los que no son de baile, son muy bonitos, tienen colores, brillos y cositas y no sé qué, y sí, los caminas 3 cuadras y se te hacen pomada. Me ha pasado que compré zapatos que no eran de baile y los usé de baile en 3 meses. Los tiré, Sí, sí. literal, los tuve que tirar. Entonces, bueno, y el zapato de baile te dura 20 años. Y un aspecto más del rol de la mujer en la circulación de la pista, porque muchas Ujú. cierran los ojos y es Sí. algo entendible, ¿no? Porque quieren disfrutar del tango, pero antes no hacían eso, si te entiendo bien. No, en realidad nunca se cerraba, no te dejaban cerrar los ojos, porque la mujer tiene un rol en el circuito y en el baile. También de avisar cuando otra pareja se acerca peligrosamente. Entonces, como el hombre está de espaldas, no va a ver esa situación. Entonces, la mujer con la mano sutilmente le toca así el hombro al caballero, al compañero. Entonces, el hombre, bueno, ahí mira y se reubica o cambia el movimiento que iba a hacer y continúa. Por eso, la mujer no cerraba los ojos, para nada. En realidad la posición de baile es el hombre mirando para allá y la mujer mirando para acá. Entonces tiene todo este espectro que uno puede ver, ¿no? Desde acá y mucho más si lo tenés acá, ¿no? Totalmente opuestos. Pero si uno cierra los ojos, no sé qué disfrute puede tener, salvo el de la persona. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando del baile, sino de la persona. Obviamente, si yo bailo con Brad Pitt, obviamente que seguramente me voy a enamorar de la persona, ¿viste? Pero no se da eso en la milonga. Entonces, ¿por qué cerrar los ojos? No entiendo, porque te perdés, es como cerrar los ojos, ¿viste? Sí, bueno, uname, es eso. Entonces, te perdés de un montón de cosas que la mujer tiene que hacer. De seguir al compañero, de disfrutar, de escuchar la música, de responderle y también a veces sutilmente, porque esto lo quiero decir, muy sutilmente, cuando el hombre realmente sabe bailar y sabe entender, sutilmente con el cuerpo uno puede sugerirle algún movimiento. No llevarlo, no obligarlo, no parar el baile para hacer eso, ojo. Pero sí se da muchas veces con gente, por supuesto, que baila hace mucho tiempo. Este, cuando uno le sugiere algo y enseguida la capta, porque es algo que fluye, es energía que fluye con la música, no con la persona exactamente, porque la música es lo que une a la pareja en el baile, ¿no? Entonces, si los dos disfrutan de esa música y la escuchan y es como una comunión de eso, surgen muchas cosas, surge el placer por bailar. Entonces sentís más a la otra persona y es como que, bueno, de acuerdo a la orquesta uno propone y baila, digamos, el estilo adecuado. Si es un Di o un Caló, Verón, por supuesto, no vas a hacer eso, pues mucho más tranquilo, más sutil, más suave, más romántico. Está bien, a lo mejor podés cerrar los ojos si realmente estás muy extasiada
con mi compañero, qué sé yo, ¿viste? Uno no sabe lo que siente el otro. A mí no me pasó, ¿viste? De que bailo esto, qué placer. No, no me pasó. Creo que en toda mi vida, en todos los años de tango que tengo, sí me pasó 2 veces, pero creo que la segunda no me la acuerdo, por decírtelo, en 45 años que estoy en el tango, mira, no me pasa. Entonces, no es algo que se da así todos los días. Es muy raro que pase eso. Entonces, no se cierran los ojos. La mujer no tiene por qué cerrar los ojos. Te digo, a menos que sea algo muy particular. Pero más que nada porque tiene un rol en el baile, de avisarle y cuidar al hombre también de cierta manera, para que no choque o cambie el rumbo. Así que eso también es algo que se debe saber para las chicas que van a bailar o que recién están, por más que haga, no sé, 5 años que estén, que muchas dicen, no, porque yo ya hace 6 años que estoy bailando. Es poco tiempo para el tango. 5 años mínimo, por ejemplo, eh, tienen que pasar para que una pareja de baile se vea una pareja de baile, pero trabajando permanentemente, como mínimo 5 años. Eso es lo básico. 5 años en el tango es un principiante. Para mí es un principiante en 5 años. Y algunos te dicen, no, yo ya hace 5 años como si fuera, no sé. No, el tango es como el vino, cuanto más tiempo, es como que se macera y se va internalizando en el cuerpo, en los movimientos, en la forma de sacar tu personalidad también para afuera. Porque al principio son todos pasos. Es como que uno está pensando en el pasito y seguirlo, o sea, mucha cosa. Después ya eso pasa, ya eso se internalizó y empiezan a fluir otras cosas desde adentro. Sí, Ese sentir, esa comunión que te estaba hablando, mucho más profundo. Pero eso lleva mucho tiempo, y de bailar con gente que baila, no con cualquiera. Uno sí, tiene que seleccionar, uno tiene que nutrirse. Si vos querés aprender algo, no sé, una materia, algo, alguna cosa específica, no vas a ir a preguntarle al verdulero de la esquina, vas a ir a un especialista de lo que querés consultar. Entonces, bueno, hoy por hoy hay mucha mala información, porque gente seguida de una tarjeta y se pintan como que son los grandes bailarines o los grandes maestros del tango, porque hace 10 años que está. 10 años. Sí, es un pasito más al principiante, pero bueno, ya te digo, demanda mucho tiempo, no tiene fin, y siempre hay algo más para aprender. Siempre, siempre, siempre. No dejar de tomar clases, no dejar de sí, justo quería especializarse. decir eso, que para las mujeres Claro, también, ¿no? sí. Y Que también elegir con quién, porque eso también es sí, importante. También veo mucha gente, y bueno, hoy por hoy, como hay tanta mujer que viene, se de afuera, y quieren bailar, y que es entendible. Y bueno, en medio como que todo pasa a ser un negocio. Entonces hay muchos taxi dancers, que, bueno, cobran, son las mujeres, qué sé yo, para que las hagan bailar. Pero bueno, es un negocio, pero eso no sé qué placer puede tener. O sea, es como un agregado que está ahora en el tango. Antes eso no existía. Antes se les llamaban variadores, mm, a los que variaban a las mujeres que no sabían bailar. Y pero te caratulaban con ese mote, olvídate. Siempre ibas a ser un variador. Y bueno, ahora se le llama taxi dancer, porque cobran también. Pues, ¿viste? Cualquiera se pone un par de zapatos, un pantalón de taco y un saco, ¿viste? Y sale, ¿viste? Taxi dancer. Son un desastre. Por lo que, mira, lo que yo vi, si hay dos que bailan la música es mucho. Y hay un montón en las milongas. No piensan ni siquiera música. sí, Desastre. Pero claro, como, ¿viste?
La necesidad tiene cara de hereje, dicen acá. Entonces, bueno, cualquiera, y las mujeres, claro, entiendo, quieren bailar, vienen de lejos, se pagan un viaje, hotel o un departamento, quieren quedarse, viste, un montón de cosas, quieren bailar. Y lamentablemente no hay tantos hombres, y mucho menos que bailen. Esa es otra, mucho menos que bailen. Y entonces, bueno, qué sé yo, sí, dije un pibe, qué sé yo, y bailan. Pero no sé, no tiene gusto para mí eso. También podría tomar una clase con Miriam Pince, ¿no? Pero claro, bueno, pero por ahí qué sé yo, sí, siempre hay algo, pero también veo que hay chicas que tienen mucho interés y bailan bien y se preocupan por mejorar y qué sé yo. Pero después, cuando van a las milongas, te decís, ¿con quién bailan? Es muy triste el nivel que hay, muy bajo, muy Sí, bajo. Por lo general, las chicas tienen muchísimo más nivel que los hombres. ¿Será porque son más dedicadas, más constantes, es como que son más perseverantes, pero el nivel en general de mujeres siempre es mucho más alto que el del hombre. sí. Entonces, claro, van a la milonga, ¿viste? Y conformarse con uno que te lleva así, Sin música o lo que digo, sea, sí. claro, es como que es un aburrimiento total. No hay nada, no hay emoción, no hay nada. Entonces, entiendo que por ahí pasará el tema. Pero bueno, eso es algo que está pasando en las milongas, ¿no? Que hay mucho taxi dancer que no son ni milongueros, ni mucho menos bailarines, ¿no? Hay gente improvisada que, bueno, viene a hacer su negocio. Las milongas. Y siempre hay clientas. Y después, pero lo peor no queda ahí. Lo peor es que después le dan clases. ¿Viste? Porque el porteño tiene siempre un chamullo disponible. Y bueno, se pintan como maestros y les dan clases. ¿Qué les darán? No sé, pero les dan clases a mujeres. No entiendo. Pero bueno, es así. Lo he visto porque yo cuando doy clases me encuentro en las salas. Digo, sí, este es un taxi dancer, ¿viste? Está dando clase a una extranjera. Sí, sí, se dejan, por ahí especulan con la inocencia o la inexperiencia de la Mm, gente que está de afuera. Pero yo creo que a esta altura hay poca gente, salvo la gente muy grande. Pero si no, la gente normalmente sabe quién es quién. Y bueno, eso pasa. Eso realmente está pasando porque, bueno, hay muchas mujeres, lamentablemente. Pero en general, debo decir, ya te digo que tienen mucho más nivel que los hombres. sí, sí, Si esas mujeres se encuentran un buen bailarín o un buen milonguero o bailarín, ¿viste? Y las marcas responden, seguro que responden. Pero bueno, si el hombre no baila, la mujer no puede hacer nada. sí, sí, Eso es así. Es un baile del hombre. Es un baile machista. Nos guste o no escucharlo, porque hay gente que no le gusta que diga eso, pero es así. Es un baile más bien machista. La mujer tiene su rol, pero si yo sé bailar y el hombre no, yo puedo bailar también. En cambio, el hombre, si sabe bailar, puede hacer bailar a alguien que no sabe, a una mujer que no sabe. Por ahí no es el logro de nada, pero la puede hacer bailar. En cambio, la mujer no. Yo no puedo agarrar un hombre que no baila y hacerlo bailar. no, No. Entonces, bueno, es no, un baile de mujeres. Es un baile sí, que el hombre es el que dirige, el hombre es el que manda, el hombre es el que marca el largo de pasos que tiene que hacer la mujer, le marca este, la velocidad, la dinámica, la energía, le marca todo a través porque uno no baila solamente con los pies, uno baila con todo el cuerpo. Y cuando ya el cuerpo está informado de todo lo que hay que hacer, vuelvo a repetir, salen cosas desde más adentro, desde más profundo.
porque ella no tiene que pensar en el pasito, ni cómo poner el pie, ni nada, por eso ya está. Pero eso lleva muchos años, el poner en el cuerpo toda esa información. Y, y bueno, y después, ya te digo, pasan cosas desde adentro. Ahí es cuando uno recién empieza a disfrutar del baile. Pero para eso es de a dos. De a uno solo no pasa nada. Y bueno, para las mujeres eso, ¿no? Que no perdamos esa cosa femenina, este, bueno, en las milongas tradicionales no se baila con personas del mismo sexo, pero no porque tenga que ver con algo del género, ni porque, ¿cómo se dice? Discriminación, no tiene nada que ver con eso. Porque el tango es energía femenina y masculina, es un yin y un yang. Si no es, no, algo falta, algo está faltando ahí. Dos mujeres bailando, no hay nada. Lo he visto en los campeonatos cuando fui jurado. Parece bárbaro que se presenten, pero falta en dos mujeres. En cambio, por ejemplo, ahora que me acordé, cuando fui jurado el año pasado en el Mundial, vi una pareja de dos varones, no sé si serían hermanos, porque les veía hasta un parecido. Estaban muy, pero muy. No se veía una cosa homosexual, no se veía esa cosa, ¿viste? De que uno hace de hombre, otro hace de mujer, y digamos, histeriquea o eh, ¿cómo te voy a decir? Exagera su rol. No, se veían dos personas. Es más, de hecho llegaron a la final. No ganaron por un cachito, sí, pero muy bien. En cambio, se han presentado varias chicas. Ninguna salió, llegó a ningún lado. Es una pérdida de tiempo para las chicas que vayan a presentarse en un mundial, porque hay algo pero no tiene que ver con una discriminación. Eso quiero que quede claro. No es una discriminación, sino es que falta algo para poder evaluar un baile de tango. Entonces, tango es hombre-mujer. Sí, ya. Positivo o negativo. Poco. Si no, no vamos a ningún lado. Quedamos acá. Entonces, bueno, por eso las chicas no llegan a ninguna final. En cambio, sí, varones. No, que bailaron muy bien. Se han Pero presentado otros. pero ¿qué explica esa diferencia? Esta Porque, cosa, esa diferencia, porque las mujeres se sienten a veces ofendidas y discriminadas, porque en las milongas tradicionales no se baila con personas del mismo sexo. Y recuerdo que ha habido un desparramo bárbaro, porque hicieron una milonga tradicional, qué sé yo, y bueno, este, obviamente le dijeron que no se bailaba con gente del mismo sexo. ¿Para qué empezaron, viste, los derechos humanos y la discriminación y qué sé yo, la cosa de los gays, no sé qué? Hicieron un escándalo por eso. Por eso quiero que quede claro que no tiene que ver con el género. ¿No? Cada uno que haga de su vida lo que quiera. Pero si vas a una pista de baile de tango, respétalo. Tradicional, ¿no? Ahora si vas a una de estas que hacen cualquiera, ¿viste? He visto videos que realmente digan, casi una cosa grotesca, ¿viste? Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿viste? Este hombre, un rancho, ¿viste? Con una bermuda y un taco así, ¿viste? Todo pintarrajado, con una peluca y qué sé yo, y bailando tango. Bueno, ok, si lo permiten, pero eso no es eso es cualquier cosa, no es tradicional, eso es algo que van para divertirse, la pasan bien, perfecto. Pero cuando uno va a una milonga tradicional, tiene que respetar eso. Si no, anda a otro lado, si hay un millón de milongas. Eso es lo que por ahí hay gente que no la entiende. Por eso se han armado muchos escándalos. Sí, están llegado creo que hasta la justicia. Por eso, por discriminación. Y no es por eso.
De hecho, una vez me sorprendió una chica que me sacó a bailar. Yo me vi tan sorprendida y tan, me choqué, o sea, me sentí como una cosa chocante. Le digo, no, no bailo con mujeres. Y después, viste, lo relacioné, digo, bueno, por ahí lo tomó a mal, viste, pero es cierto, no bailo con mujeres, ni siquiera en las clases. Yo les indico todo y si les tengo que marcar algo, le agarro de los brazos y le marco ahí, pero en el lugar no les bailo. Primero porque me arruina. O sea, sí, yo soy chiquita del cuerpo y demás. Además, puedo pasarle la técnica y puedo pasarle un montón de información sin necesidad de bailarla. Eso es así. Primero tiene que aprender a manejar su cuerpo y después ella sola. Así me Sí, dijo. pero Entonces, puede ser como una preferencia justificada, ¿no? ujú. Y Sí, es sí, raro cuando sí, es raro cuando la gente se ofenda porque vos no querés hacer algo, bueno, vos aceptas si a alguna persona le gusta, pero a vos no te gusta y bueno, también es tu elección. pues, exacto, cada uno tiene una posibilidad de elegir ir, pues te digo, hay tanta variedad de milongas. Entonces, bueno, cuando uno va a un lugar, a una fiesta, respeta los códigos de esa persona, de esa gente, de ese circuito, de esa pequeña sociedad, ¿no? Entonces, uno no puede ir a decir, ah, no, porque yo llegué acá y a mí me gusta esto y yo voy a hacer esto. No, hay que ubicarse. Eso es lo que pasa a veces con algunas mujeres, con el Y, tema del y- feminismo y no sé qué. pero ¿te parece que si vos bailarías con una mujer que marca, le falta algo de Sí, eso, totalmente, totalmente. de esa masculinidad, de ese Ujú. machismo que Sí, había en el obvio, tango? obvio. Eso es Ok, irreemplazable. sí, sí, Es eso, sí, irreemplazable. sí, sí, A lo mejor la mujer baila divino. Es más, conozco muchas chicas que bailan muy bien de hombre, ¿eh? sí, Muy bien. Y marcan, y es más, tienen una estructura bastante grande. sí, Y he visto cómo bailan. Sí, wow, no cómo aprender de hombre. Pero siempre falta algo. O sea, puede bailar muy bien, pero siempre va a ser una mujer que baila muy bien de hombre. sí, y al revés. Es así. Porque un hombre no tiene la suavidad del cuerpo de las mujeres. Y sí, sí, Exactamente, sí, 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 sí. exactamente. Sí, Y sí, sí. nunca va a ser igual. Nunca, nunca Sí, va sí, a ser sí, igual. Siempre va a faltar, exacto. Hay cosas que son irreemplazables. sí, Este, se pueden lograr, por supuesto, un montón de cosas muy notables, pero eh, se puede ver un buen baile, realmente lo he visto, pero siempre va a faltar algo. Y más entre mujeres, más que entre varones. Porque a veces, como el caso de unos chicos que llegaron a la final, que bailaron muy, muy bien, eran dos varones. No sé si eran hermanos, pareja, no sé, o amigos, o lo que fuere, pero muy bien llegaron a la final. O sea, se vio una cosa linda, representativa del tango tradicional, bien, que no se veía nada, ninguna cosa manerada, ninguna cosa exagerada, no, se vio un tango muy bien hecho, muy bien hecho. Se da a veces, no siempre, no todos lo logran, pero se da, no eso. En cambio, mujeres no, es como que hay algo que en algún lugar falta, entonces nunca llegan digamos, mucho más arriba. En general, por ahí en algún momento me sorprendo, ¿no? Pero por ahora no apareció. Así que bueno. ¿Y qué más te puedo decir para las chicas? Pero yo creo que con recuperar cosas que uno las tenemos ya por naturaleza, que hemos perdido, digamos, me incluyo porque seguramente alguna cosa viene perdido en el camino, pero está bueno si alguien me las marca y las puedo recuperar. Pero la feminidad es parte de uno. No necesito mostrar nada, solamente ser quien soy, ¿no? Una persona delicada, que respeta al otro, con movimientos suaves, o sea, cosas lógicas, no,
no perder eso, el respeto al otro sobre todo. Y hoy por hoy las chicas estamos muy así apretaditas en los lugares en general. Con las mesas hay un montón de chicas, entonces tenemos que ser cuidadosas, de no dejar cosas, pateando zapatos, como dije recién, y no, ser un poco más pulcras. Y Este, hacía, tal vez como último punto para el video, Ujú. también hay algo como, sabemos que eso de ser galante es algo los hombres hacia las mujeres, pero ¿te parece que hay también algo al revés, que las mujeres deben saber cómo tratar al hombre, como Sí, hacían antes? O no sé si... sí, las mujeres somos por naturaleza muy intuitivas. Entonces es como percibimos absolutamente por ahí hay otra colgada, no, pero en general sí, somos súper perceptivas. Bueno, y sabés si el hombre es, viste, así, hecho una lápida, obviamente, viste, lo tratás, hola, ¿qué tal? Pero, viste, no le vas a sacar mucho. Pero por ahí hay otro que es un poquito más relajado, entonces podés entablar una conversación, podés, una conversación amena, mínima, porque mientras se baila no se habla. Y si alguien te habla, no se contesta. Es así. Sí, sí, Porque por ahí hay alguien que te habla y te pregunta. Tú le decís, te digo. Cuando termina la tanda te digo, sí, ya está, no le sigo, ¿no? Ah, claro, no. Entonces ahí te enganchás con lo que te pregunta el otro en el oído. Entonces está la conversación, ahí empezó. sí, Y eso no tiene fin. Y molesta. Entonces, cuando alguien te habla, porque tiene ganas de hablar, entonces decís, que terminemos te digo. Ya está, sí. ahora bailé. Eso decirle, callate y escuchar la música. Eso es lo mismo, traducido. Sí, pero Traducirse la es muy eficaz. cállate la boca y Sí, seguimos sí, bailando. sí. Después hablamos. Pero sí, es muy gracioso porque Sí, yo lo tomo con gracia, sí. si a Y alguien no le para pasa explotar. eso, ya que dijiste que las mujeres son más perceptivas, ¿no? Y Y así. si yo le hago esto a una mujer, me pregunta algo que no la conozco bien y me pregunta No, algo no, no, durante el la hombre también. tanda, y No, yo, el hombre yo me, también. a veces le digo si no tiene mucha experiencia, pero a menudo simplemente no contesto nada. Y yo creo Ujú. que podría ser como un poco doloroso para ella, pero es como una forma de aprender los códigos, ¿no? Y eso es útil, como las cosas que discutimos. A veces uno descubre algo por los errores y nunca lo olvida y después hace bien esas cosas. Así Es es. como una Es verdad, corrección útil a veces, ¿no? O lo totalmente. que hiciste con esa chica, como realmente le desafiaste, ¿no? En eso de los zapatos y lo Claro, entendió. Y si no claro, hubieras hecho nada, se había quedado así como yo tengo razón, yo claro, pongo mis cosas donde quiero, pero claro, aparte eran unos bultos, ya te digo, parecía que hubiera venido sí, de sí, la sí, sí, montaña, no es que ¿viste? sí, Vino de la casa, ¿viste? Con dos bolsos de mochila, pero enorme, ¿viste? Y la puso abajo la memás, la cartera y los sí, zapatos. sí, sí, Y así, ¿qué onda? ¿Viste? Estaba así. Entonces, bueno, primero le dije, mira, ya hay o sea, le indiqué primero, digo, hay un guardarropa allá. Como ella, ¿viste? No se dio, ¿viste? ¿Qué me importa que haya un guardarropa? Yo las dejo acá. ¿Viste? Entonces ahí le dije, le digo, bueno, pero molesta. sí, Entonces, le tuve que decir, molesta. O sea, sí, no es lo que querés, sino también que hay otras personas acá. sí, No estás sola. Estás sí, sola en la mesa, bueno, pero hay sí. cuatro personas, viste, que estamos acá cómodas, porque vos no pones las cosas en el guardarropa. Yo estoy seguro de que nunca se olvidó No de se va a ese. olvidar de mí, ¿viste? No, 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 No se de va a ese olvidar de momento, mí. sí. Lo que pasa es que a veces, sinceramente, me veo en situaciones que, que digo, si no digo nada, es como que permito que eso siga Sí, pasando. sí, Y como perdemos docente, territorio, ¿no? Perdemos claro, territorio. y Sí, sí, sí. como docente también esas cosas, pues yo todo lo aprendí eh, desde de mis maestros. Yo no nací sabiendo todas estas cositas, estos No, detallecitos. sí, sí, No, en las clases yo tomaba clases, íbamos
con el grupo, con mi maestro, en las milongas, a mirar, no bueno, a mirar. Vamos en una mesa, entonces nos indicaba cómo hay que sentarse, de qué manera, nunca de esta forma así relajada, porque esto es estás dando una información con el cuerpo. Si yo me pongo así en una milonga, significa que no tengo ganas de bailar. O si estoy mirando la pista permanentemente y no miro a nadie, es porque no quiero bailar esa tanda. Yo elijo mucho las tandas y con quién. Sí. Prefiero quedarme sentada, no tengo drama. Entonces miro la pista. Ahora, cuando tocan, no sé, por decir algo, Darío, y me dan ganas de bailar, entonces ya mi posición, bueno, yo me siento permanentemente igual acá. Esta es la posición que uno tiene que tener en la milonga. Tiradita, apoyada la espalda en la silla. Nunca esto, porque no estás sola y le tapas a toda la línea de chicas que están. Mm. ¿Mm? Entonces, eso también es Ah, sí, importante sí, 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 sí. decirlo, Sí, sí. porque muchas chicas lo hacen a propósito también, no es que no lo sepan, porque Ah, también hay sí. un poco de malicia, ¿no? Que hacen esto y te tapan a vos, porque vos también por ahí estás mirando, normalmente están los hombres juntos, por ahí estás mirando y ella te tapa justo al que vos querés sacar, o sea, lo mirás para sacarlo. En realidad, ese cabeceo es un lenguaje de a dos. Por ahí yo tengo interés en bailar con determinada persona, pero esa persona no está interesada en mí. Entonces yo cuando lo miro, él está mirando para otro lado, ¿tá? Porque quiere sacar a otra chica, entonces yo ya no miro más. Sí, Ahora sí, de repente miro y él me detiene la mirada, entonces ahí sí espero el cabeceo. Por eso te digo, sí, es sí, un sí. lenguaje muy sutil, Sí. Y porque esto no es sutil, ¿no? no, totalmente, claro que no, claro que no. Sí, Y bueno, las chicas tienen que saber cómo estar sentadas, no desparramadas, ¿viste? Son algunas que se sientan así, ¿viste? sí, Claro, y no sabes si es porque estás cansada, entonces si querés bailar, esa no es la posición correcta. La posición correcta es, y no molestar sobre todo a la línea de las otras chicas que también tienen que mirar, sí. y elegir y ver, a ver con quién va a salir. Sí, porque No, realmente le bloqueas la vista le a ella. bloqueas la vista, sí, sí, también, ¿viste? A veces uno tiene que hacer así, ¿viste? Para indicarle, Sí. Nachito, es que quiero mirar a ver si me está mirando fulanito, por decir algo. Sí, Y, me parece súper interesante, ¿no? Como lo que hablamos antes, es que hay tantas cosas que había en esta cultura que ni te necesitaban enseñar, porque ya sabías por intuición cómo se hacían esas cosas, pero ahora puede venir una chica de montaña con muchas cosas y puede no darse cuenta de nada de esto, de nada de totalmente. y se pone poner al lado de vos y bloquearte la vista y le tenés que decir porque no entiende. Y a veces Totalmente. es lo más triste, ¿no? Cuando hay gente que tiene como buena voluntad, pero realmente Claro, nadie les contó. eh, seguro, porque a veces su maestro tampoco lo sabía. Ese es sí, el tema. Yo tuve la suerte, por eso te digo, es como que, no sé, agarré el último coletazo de toda esta gente con la cual daban clases. Entonces yo tomaba clases con todos ellos. No había 2 millones de tipos que, viste, 4 pasos y ya son maestros. No, tipos grosos, de Pepito, bueno, Copes, o sea, y bueno, por supuesto, Bárbara Kimbau, que con él hice muchas cosas, pero pude enseñar pude aprender a enseñar. O sea, porque también hay una cosa, si bien uno tiene algo natural y una vocación, pero también hay algo que uno tiene que saber, ¿no? Determinadas cosas para enseñar. sí, Porque a veces uno puede bailar, pero enseñar es otro tema. sí, en serio, Un sí, tema aparte, ¿eh? No, no, sí, sí, no es una cosa que cualquiera puede enseñar. No, no es así. Y entonces, yo te digo, todo lo he aprendido, pero ojo, estaban a mirar. Entonces, yo te decía, mira, acá se aprende lo que no hay que hacer.
¿ves? Fíjate aquello, fíjate aquella pareja, aquella otra. Pues, señora, porque uno va, ¿viste? Y mira, ¿viste? Como en la multitud, uno aprende a mirar los pies, uno aprende a mirar las parejas, uno aprende a mirar cómo va la circulación, pero viéndolo. Y después es como que ya está esa información, es como que uno ya entra y ya tiene esa información, ya es como que es parte de eso que está ocurriendo en ese canon, ¿no? De aquellos tiempos, que era una maravilla. Y para mí, yo me acuerdo que a veces iba sola, pero iba sola, me sentaba y no levantaba la vista, me quedaba mirando la pista, porque me parecía una falta de respeto levantar la vista vestida a bailar. Y no porque no supiera, sino porque me parecía una falta de respeto. Y hubo gente que se acordaba de mí, de esa época que yo iba, y que se preguntaban, ¿si esta chica bailará? Entonces se preguntaban, ¿viste? Porque yo no miraba a nadie, realmente me parecía una falta de respeto. Y iban a mirar. Entonces mirando se aprende mucho. Entonces digo, se tienen que tomar el tiempo necesario. No es, aprendo la base, un par de ochitos, y que me lleven, ¿viste? A que me acuerden. No es así. Hay muchas cosas en el tango, muchísimas. Hay otros que dicen, yo he escuchado, ¿no? Esto es esto. Vos cargate en el hombre que el hombre te lleva. Eso era el carro del supermercado. No, mujer tiene un eje, tiene una participación en el baile, no es una bolsa de papa que la tiene que llevar. Claro, viste, el hombre marca con un montón de formas, Sí, ¿no? Con todo el cuerpo, la energía, y la mujer tiene que saber plasmar eso y acoplarse. Entonces, bueno, no es tan sencillo tampoco el rol de la mujer. No vamos a desmerecer, el giro de la mujer es muy difícil. El hombre en general se queda en su lugar. Si bien tiene que saber girar para los dos lados, el hombre, la mujer también, y con los tacos. Manejar los tacos no tiene otro equilibrio. Que también veo que muchas chicas van en zapatillas, esas zapatillas de baile, que en realidad son de entrenamiento, pero no de entrenamiento de tango, sino de movimientos de elongación y de saltos, donde realmente no es exactamente de tango, esos movimientos que tienen que aprender. La mujer tiene que aprender a manejar los tacos, caminar para atrás, sola, en tiempo, contratiempo y medio tiempo. El medio tiempo es muy difícil. Casi ningún hombre te sabe bailar un medio tiempo. Todos te bailan a tiempo y a veces, con suerte y viento a favor, te ponen un doble tiempo. Porque claro, como es más rapidito, viste, hay que dominar el cuerpo de otra manera. Entonces te bailan todo a tiempo. mm, Aburridísimo. sí, sí, Imagínate bailando un D'Arienzo en tiempo. Y cada tanto un contratiempo. No estás interpretando lo que dice la orquesta. Esta, pa, pa, D'Arienzo, pa, 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 pa. Por ahí bajás un decibel, pero pa, 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 bien marcado. sí. Y esa es otra, no sé si nadie enseña estilos o cuando realmente no sé qué está pasando con la gente que enseña. Yo no sé si no lo saben, pero lo he visto, yo te digo, en el mundial, dando un Donato como si fuera, no sé, un Disarli con los mismos pasos. Sí, no Y tiene hay una sentido. No, orquesta, no. claro, por Sí, eso sí, te digo, hay un estilo que las orquestas son más antiguas y hay otra posición en el cuerpo más sí. antigua. También he visto payasadas que, mira, hoy casualmente veo un video, ¿viste? Te mandan, no sé, de una milonga, no sé en dónde, ¿viste? Una exhibición de canyengue. Te digo que me dolían los ojos, ¿viste? Porque era una cosa tan desagradable. Ella iba que parecía una gallina que la estaban degollando, ¿viste? Con las patas así, ¿viste? Y él con la mano así, literal, ¿eh? Una cosa así. Sí.
Y yo veía que había un montón de gente sentada mirando esa exhibición de Canchín. Está bien, los pasitos pueden ser, pero eran pasos grandes, cosa que Canyengue no es paso grande, que la posición del cuerpo con respecto al compañero es otra, porque la mujer tiene que ir de costado, Sí, prácticamente, no de frente. Frente es otro baile. Ese baile, que es más antiguo, que es mucho más arrabalero, que es otra cosa. No podés compararlo con bailar un pugliese. Y los pibes no lo saben. no, Hay varias orquestas que se bailan diferente. Se baila con un plie, o sea, más agachadito, una flexión permanente, mucho más que en otras orquestas. Y el ritmo distinto, es más, se puede mover un poco más la cadera, cosa que en el tango no, porque era, ya te digo, un baile mucho más prostibulario, como decía uno, ¿no? Porque se bailaban los burdeles en los sí, lugares así de bajo fondo. Y entonces ese estilo, que es muy lindo, porque es muy lindo, está bien, hay movimientos que ahora no se hacen porque eran sexuales, los movimientos en esos lugares, no eran sí, sensuales, sino sexuales. Entonces se cambiaron esos movimientos cuando pasó a la pista, ¿no? Y entonces ya no había tanto contacto físico, y, pero sí es un estilo que realmente se está perdiendo, porque nadie lo enseña o nadie lo quiere aprender. Yo veo que en las milongas no lo bailan común y silvestre, no le ponen otro formato. Los pasos son diferentes en sí, esas orquestas. Los pasos son absolutamente diferentes. La mujer sí, casi no cruza, no, no cruzan eso, porque el cruce vino mucho después. El cruce vino cuando las milongas se hicieron mucho más populares. Antiguamente la mujer no cruzaba. Se bailaba, digamos, como, bueno, es difícil mostrarlo hablando, pero no cruzaba. Y empezó el cruce cuando las milongas se hicieron mucho más populares en el espacio. Entonces ya no había ese espacio para hacer todo este despliegue sin cruzar. Entonces la mujer cruzaba y podía seguir. sí, Por eso vino el cruce. Pero ese baile antiguo hay que rescatarlo. sí, Y tampoco ponerle cosas de payasada. La verdad que fue tristísimo lo que vi. Tenían un leve, no sé, conocimiento de alguna cosa, pero nada que ver. ¿Viste? Lo sí, mostraron como si fuera cómo vas a la bailar? verdad, ¿Cómo como vas si a, fuera che, cómo vas a bailar en un espectáculo cuando ni entendés las Mm, diferencias entre sí, las orquestas? totalmente, ni siquiera, porque sí, las posturas eran distintas y con cosas pautadas, Sí, cosa que se baile es marca pura, porque ahí está la gracia de eso, de la marca y la sorpresa. Para la mujer, cuando sabe bailar, no hay nada más lindo que te sorprendan, que tengas que estar alerta siempre. Eso es para mí fantástico. Y para todos, creo. El saber que en cualquier momento viene algo que tenés que responderle, ¿viste? Esa cosa de. eh, Eso es lo lindo, que te sorprendan. En la vida también pasa eso. Si uno sabe que es siempre lo mismo, es aburrido. Cuando uno inicia el baile y ya al abrazar por primera vez te das cuenta cómo va a ser el resto de la tanda. Es así. En sí, el primer abrazo, acá cuando haces esto, ya sabes lo que viene después. sí. Un embole, como decimos acá, un Pero, embole bárbaro. pero Un aburrimiento. también en sentidos de pasos. Claro, eso es lo lindo. Cuando el hombre descubre que la mujer te va a responder. Porque el Sí, hombre también, viste, en el primer abrazo se da cuenta hasta dónde puede dar la mujer. El primer abrazo, ahí en primer movimiento ya te das cuenta hasta dónde puede ir. sí. Entonces, el hombre jamás debe exigirle más a la mujer de lo que puede. Que eso también lo veo. Hombres que Ah, se quieren sí, sí. hacer los pibes, viste, que se quieren hacer los
y la mujer no puede con su alma. No, si sacaste una mujer, una chica que da hasta cierto punto, ubícate y bajá. No la podés hacer subir a ella hasta tu nivel, no, sos vos el que hay que bajar. Y la mujer lo mismo. Si uno baila con un nombre limitado, uno no le va a andar exigiendo cosas, no, bailo de acuerdo a lo que él me está sí, indicando. sí, sí, Y él te hace el básico solamente. He bailado con una persona que solamente sabía hacer el básico. Listo, ya está. Hago el básico nada más. Por supuesto que es aburrido, qué sé yo, pero he bailado porque conocía a la persona y sé que le costaba mucho, y qué sé yo, y le cuesta mucho enfrentar la pista y demás. Y no baila, y no baila. Y bueno, baila. Animate. Y bueno, el básico. ¿Ok? ¿Viste? Hacemos básico. sí, Es así. O sea, no es que hay que exigirle más de lo que el otro puede dar. Ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Hay que adaptarse. Elegiste, ubicate. Que también suele pasar. Por eso las chicas muchas veces bailan solas. Porque pretenden que les marquen cosas que el hombre no sabe. sí, Claro, y ella por ahí sabe mucho más, entonces por eso bailan solas y bueno, y hacen cosas que sin la marca. Creo que por ahí a lo mejor puede pasar por ahí, pero no se debe hacer igual. Por más que haya justificativos, pero no se debe hacer, porque es sí. riesgoso, es incómodo para el hombre también, porque lo pone en una situación de que ella patea la mesa, pateó la rodilla, ¿viste? Y la Ah, culpa sí, es del sí, sí, hombre, él sí, sí, lo culpa es del culpan a hombre, él, sí, sí, culpa del hombre, porque sí. no la marcó, porque no la retuvo, es verdad. Y si no la puede retener, le tiene que decir, Sí, seguime la mano. yo bailé con una chica que hacía más distancias de mucho demasiado largas Claro, y no sabía, pero era, no sé, una principiante, pero tanta claro, experiencia no tenía, pero después le dijo, porque ella me preguntó si tenía algo de crítica, algo para mejorar, me lo preguntó y yo fui a una amiga mía que tiene más experiencia y yo le dije, bueno, explicarle a ella, como mujer, explicarle a ella la importancia de los pasos de la mujer, porque yo puedo marcar a una principiante, por ejemplo, puedo marcar un paso muy corto, pero igual hace un paso muy largo porque la profe claro, porque contó no que hay sabe que... seguir, Sí, no sí, sabe seguir, sí. porque Pero marca a del mí hombre. me culpan, porque si yo choqueo con alguien, Exacto, a mí me culpan, pero no es siempre mi culpa como hombre. es verdad, Sí, sí, es verdad, es verdad. Por eso te digo que el baile es machista, porque no la culpan a la mujer, lo culpan al hombre, sí, por no haberle marcado, por no haberla retenido, y bueno, o de última, si no la podés sostener, ¿viste? Porque es como un caballo desbocado, le tenés que decir, no podés moverte sin mi marca porque es peligroso. sí, O sea, el último de los recursos, el último. Pero cuando una mujer necesita que se lo el tango hablado, ¿viste? Tenemos el problema. El hombre lo tiene que saber, ¿viste? Contener acá, ¿viste? Acá. Y si no, ¿viste? Apriete. A mí no me gusta que me aprieten, pero chicas que por ahí sí, no sé, lo necesitan, no quieren, no sé. Pero no, el abrazo tiene que ser una cosa agradable, ¿no? Una tenaza. sí, Una cosa que te prisiona acá. Algunos que hacen esto. Ah, por favor, horrible. Ir sí, incómodo, doloroso, después te queda un moretón. Me ha pasado. Me ha pasado de todo, te digo. Por sí, eso que sí, ahora ni bailo, ¿viste? Yo ya los veo, ¿viste? Cuando los veo bailar, ya sé cómo, si marca, si no marca. O sea, eso es lo que te da el poder observar. Después sí, te da la habilidad de saber con quién vas a bailar. sí, Te podés insertar igual, ¿no? Pero es como que tenés menos chances. Porque ya de afuera, ya ves cómo baila.
si baila música, si no baila, si marca, si va a destiempo, si está distraído, si está nervioso, si... O sea, hay mucha información que da el cuerpo inconscientemente. Y bueno, leerlo es una cosa que a través del ejercicio uno va adquiriendo esa posibilidad. Sí, Cuando se lo propone, ¿no? No es que uno esté analizando todo el tiempo, pero uno ve. Entonces, cuando algo te llama la atención, uno posa los ojos sobre eso y lo vas como desglosando. Ah, mira, sanando, tu. Bueno, a Ricardo Vidor, que siempre lo comento, pasó eso. Estaba en una milonga, siempre observando, y de repente en la multitud pasaron unos piecitos. Y yo seguía los piecitos porque era una cosa infernal lo que veía. Y seguía los piecitos. Y digo, ¿quiénes son esos pies? Por favor, unos zapatitos así de gamuza marrones. Y bueno, tuve que esperar que terminara la tanda, porque encima, claro, era chiquita, estaba todo tapado por ahí. Y, y vi que un señor que no conocía que estaba sentado en una mesa del otro lado. Y vino. Y bueno, y después, bueno, saca a bailar, no podía creer. Y por eso te digo, uno observando ve las diferencias. Uno puede. Es importante ir a mirar, ver, hay cosas buenas y también lo que no se debe hacer. sí, Yo creo que uno se aprende más de los errores de cosas que vos decís, no, esto no, eso no está bueno. Y uno aprende. Por eso todo lleva un tiempo enorme. Y hoy por hoy es como que todo tiene que ser muy rápido. sí, ¿Viste? Nadie quiere tomarse el tiempo de aprender a caminar en los tiempos que correspondan. Las chicas sobre todo. Como, bueno, de repente tienen un eje, tienen, qué sé yo, un poquito de utilidad y ya está. Pero después al caminar van a los martillazos. No, es caminar y después llegar. Tipo gato, lo mismo que el hombre. El caminar felino, le digo a los hombres. Tienen que lograr eso, esa firmeza y esa suavidad al mismo tiempo. sí, Esa descarga, ahí está la marca. Porque la pisada es una marca para la mujer. Y, no es fácil, no es fácil, lleva su tiempo. Y ya te digo, no muchos se toman el tiempo de aprender. no, no. No, Bueno, no, para nada. bueno, Para el fueron, ya. fueron muchos consejos para los que quieren Sí, sí, sí. mejorar su tango, ¿no? Y Y sí, hay mucha cosa. sí, Y por eso a veces me gusta la gente que por ahí te llega que no tiene ninguna información de nada. Es como un campo fértil para poder darle las bases y que realmente prendan, porque después de ahí pueden poner lo que quieran. Pero si esa base no es sólida, como es lo que veo que pasa, sí, todo lo que viene arriba está mal hecho, hay algo que está todo sí, mal. Como que o falta la música, o falta la, la comunicación, falta el estilo, o sea, es como que hay un montón de cosas que si de base no te lo enseñan, después es muy difícil borrar esa ah, información sí, 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 mal como, hecha sí, y desaprender algo. ponerle. Sí, Lleva un sí, tiempo sí, sí, enorme y sí, nadie toma ese tiempo. Entonces siguen bailando mal y siguen también mal informando al que te ve, sí, porque el que te ve piensa de que si vos hace 10 años que estás bailando con el brazo acá arriba, como si fueras en el subte, y piensan que eso está bien, eh, va a venir 4 que te vieron y va a haber 4 que te van a imitar y hacer lo mismo. sí, ¿Por qué? Porque no se tomaron su tiempo también de aprender y no hubo nadie que le dijo, mira, eso está mal, eso no tenés que hacer. sí, Porque eso es importante, que tengas una guía confiable, que te pueda decir, mira, eso no es así, no, no, es feo, es antiestético, es incómodo.
No, sí, uno que te tuercen la mano así, te tuercen la mano así. ¿Viste? Es como que es muy limitado sí, esto, una bandeja, ¿viste? Como esta cosa. Es muy limitado el baile que puedes hacer ahí. sí, Por eso digo, hay mucha cosa este, que uno puede elegir hacerlo. No digo que no, pero si lo elegís, sé consciente que lo estás eligiendo, que hay otras opciones, pero vos elegís esa porque querés, no porque es lo que se te cruzó y pensás que es la verdad. sí, ¿Entiendes eso? sí, Sí. Qué bueno, hay esas cositas para las chicas, sí. pero que puedan, ojalá sirva. Sí, y como dijiste, las mujeres en el tango son más ambiciosas en general. Entonces, Sí, espero que vengan muchas chicas para escuchar a vos y tu enseñanza, ¿no? Tomar clases con vos en Buenos Aires, porque sería genial aprender de la fuente y poder como recuperar ciertas cosas ujú. perdidas. Entonces, Sí, es verdad, sí, es verdad. Yo creo que en este tiempo, creo que de alguna manera me toca decir estas pequeñas cosas que parecen, no sé, que no son importantes, y sin embargo tienen mucha importancia, porque tienen que estar. Y cuando no están, sí, sí, se nota cuando no están. Yo antes no lo notaba porque estaban. Y cuando no están, digo, ¿qué está pasando? sí, Con esto que nombré, ¿no? Que todas las cosas que hablamos. sí. No obstante, te das cuenta. Sí, Hay cosas que se perdieron. Decís, pero ¿cómo se perdieron estas cosas que son básicas? sí, Entonces, bueno, creo que es la hora de volver por lo menos a hacer un acento en esas cositas. sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. Y gracias a vos sí, y, y bueno, seguiremos cuando quieras, esta podemos conversación, sí, sí. seguir, seguir hablando, porque ya te digo, el tango no tiene fin. No, no. Y Siempre el hay algo para decir. aprendizaje, sí, sí, Siempre hay algo para decir del aprendizaje, de la milonga, de los cuerpos, del sí, sentir, del abrazo, de un montón de cosas. Siempre hay algo para aprender, más sí, que nada. Y bueno, ojalá sirva para que también los que están dedicados a la docencia que tomen conciencia de que no es algo eh, que es fácil, que es fácil de enseñar. no, Y lleva tiempo también el llegar a poder enseñar. sí, No es algo que, ¿viste? Te nace, sí, por ahí tenés la vocación, pero si no tenés la información, ¿qué vas a enseñar? sí, Algo erróneo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que se está informando a las personas que te llegan, ¿no? sí, Y tomar el tango un poco más en serio. No es algo, porque el tango tiene que ser el pato de la boda. No, no, no es el pato de la boda. Cualquiera hace cualquier cosa. No, entonces, ¿por qué no vas a, qué sé yo, bailar flamenco y hacer lo que se te da la gana? ¿Sabes cómo te sacan? Pero calpiendo te sacan. ¿Y por qué en el tango sí? Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No se puede permitir cualquier cosa. Vos podés hacer cualquier cosa, pero en otro espacio, no en el espacio tradicional. sí, No sé, en un club de barrio, en un cumpleaños, en una milonga under, pero en una milonga tradicional, no. Entonces hay cosas que las tienen que saber y respetar. Y si no las vas a respetar, no vayas. Así de simple. No hay mucha vuelta en eso. Así que bueno, muchas eh, gracias y gracias a bueno, vos y bueno, hasta la próxima. hasta la Te mando próxima. un abrazo gigante. Sí, sí, igual. Gracias, Chao, ¿eh? nos Chau, hablamos. chau. Chao. Chau, nos vemos, dale.